el paralítico de Betesda. Capítulo 5 de San Juan, y ahora vamos a comenzar oficialmente después con la oración. Capítulo 5, dice el versículo 5. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? O en las versiones tradicionales dice, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. En realidad Jesús lo termina sanando, pero él no le contestó la pregunta al Señor. ¿Qué le preguntó el Señor? ¿Quieres ser sano? Y él dijo, excusas. Y muchas veces en nuestra relación y en la relación de las personas con el Señor o con Dios, hay excusas y está lleno de esto. Entonces, por eso es muy importante que como creyentes, como cristianos, tengamos en cuenta que la persona tiene que decidir. Por eso hablábamos de sugerencias. Es la persona que decide por sí o por no tomar un consejo o tomar una sugerencia que usted le puede dar, porque muchas veces la persona viene buscando lo que la persona quiere oír. Que usted le diga o lo que tiene que hacer, o si lo que está haciendo está bueno o está malo, y usted se pone en un lugar que Dios nunca nos puso, en juez o en una autoridad que Dios no nos pide que sea. Por eso es muy importante tener estas cosas en cuenta. Bueno, dicho esto, ya que estamos conectados, vamos a pedirle a nuestro pastor Hugo, que está de tan lejos también, no sé si nos puede ver y se puede activar el sonido, le vamos a pedir que nos dirija en oración, a ver si se puede conectar. A ver. Sí. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en donde podemos acercarnos en grupo, como hermanos, con un solo espíritu de poder asesorarnos en tus escrituras y poder de esta manera aprender y pastorear de la mejor manera. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo siempre nos está acompañando y guiando en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso te damos muchas gracias, Señor, por los valores, los talentos, los ministerios que tú tienes reservado para cada uno de nosotros y lo que tienes, Señor, para brindarnos este aprendizaje. Gracias por este tiempo de enseñanza que tenemos en este momento. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Bueno, él es un hijo espiritual. Lo conocí cuando era chiquitito. Su abuelo lo trajo y me dice, yo como soy grande ya no voy a servir mucho, pero te voy a traer a uno que sí. Bueno, y ahí está, misionero. Gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. A vos y a tu familia. Bien, Muchas voy a gracias. tratar, la única vez que vamos a tratar de compartir la pantalla por la conexión, pero también para que lo vean ustedes, que esto no está en el manual, es una reflexión o un comparativo que me gustaría que veamos. Ustedes pueden ver allí ¿lo ven? ¿Ven lo que está? A ver, espera que se subió. Ahí está. ¿Lo ven ustedes esto? Sí, sí, se ve bien. Ahora lo puse en conexión. Ahora se cortó, espere que... ahí está. Se nota que es un tronco cortado. Bueno, los otros días, nosotros ahora estamos viviendo en Villa Gesell y tuvimos que caminar desde el centro hacia donde vivimos, y para cortar camino fuimos por el bosque, donde está la casa del fundador, Carlos Gesell, como museo,
y está todo realmente muy hermoso, muy ordenado. Y lo que se veía, lo que nos llamaba mucho la atención es que habían estado como acomodando, cortando, podando en un bosque frondosísimo, y en algunos sectores habían quedado pedazos de troncos y también había quedado en el camino las cáscaras de los árboles. Y vieron que se usan para las plantas, las cascaritas que se ponen en las macetas para enriquecer, para... Bueno, y me recordé de esto y me llamó la atención porque en el tronco del árbol, cada uno de estos anillos tiene un significado muy importante. Los naturalistas pueden determinar, y ahora voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver, los naturalistas pueden determinar en cada uno de los anillos no solo la edad, sino lo que pudo pasar. Hay anillos que reflejan el tiempo donde hubo sequía. Hay otros anillos que van a reflejar el tiempo donde hubo mucha lluvia. O cuando el árbol recibió un rayo. O cuando el árbol fue en el medio de un incendio y casi se quema totalmente. Ellos, viendo los anillos, detectan cada etapa de ese árbol lo que ha pasado. Es como una autobiografía del árbol. Por afuera usted no lo ve porque ve la cáscara, pero por dentro ese árbol tiene historia. Lo mismo pasa con los seres humanos. Nosotros no vemos muchas veces si tenemos una cáscara. Por ejemplo, yo les decía para la introducción de la materia, si uno aparece con un brazo enyesado o una pierna enyesada, es visible y usted le va a preguntar, ¿qué te pasó? Pero muchas veces las quebraduras, las roturas internas del espíritu, del alma de la persona, no se ven. Sin embargo, están y no son tan visibles. Así como el árbol tiene esos anillos, todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos en nuestra vida marcas, cicatrices, heridas, que generalmente, aunque nosotros lo queramos reprimir, han marcado nuestra historia. Para bien, en algunos casos, pero mayormente para mal, que son las que generalmente escondemos. Pero no a propósito, sino que es un acto del subconsciente donde la persona justamente trata de esconder, de guardar eso, y esas cosas vamos a tratarlas en estas noches. Vamos a tratar cómo determinar en nuestra vida primeramente. Y si somos consejeros espirituales o asesores espirituales o líderes, como ustedes quieran llamarlos, cuando estamos frente a esa persona, no nos tenemos que guiar solamente por lo que vemos, sino pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de poder escuchar lo que esa persona realmente le está pasando, el sufrimiento que ha tenido. Por eso la palabra de Dios nos dice, no juzguéis, porque a veces nosotros juzgamos muy rápidamente, y eso es uno de los peligros que vamos a ver en estas noches, que no debemos cometer, de no dejar hablar a las personas. Que por ahí la persona con una necesidad nos empieza a contar, nos empieza a, se empieza a abrir delante nuestro, ¿no? Y resulta que inmediatamente le cortamos la charla y es como que le quedamos consejos y textos bíblicos y no está bien, espere, escuche, préstele atención a la persona porque seguramente detrás de lo que está diciendo hay mucho más de lo que verdaderamente dice. Bien, dicho esto, vamos a guiarnos un poquito por el índice que tenemos en nuestro manual. Nosotros estas noches, obviamente que este manual no trata toda la problemática de un asesoramiento pastoral, simplemente son algunos pasos que podemos seguir y herramientas que podemos tener. La unidad número 1, ¿están escuchando los que están conectados? ¿Sí? No. Sí, pastor, estamos escuchando. Ah, bien, perfecto, gracias.
La unidad 1 vamos a ver que esta noche vamos a analizar 3 elementos que tienen que ver con el crecimiento. Los elementos que tienen que ver con el crecimiento son gracia, verdad y tiempo. Vamos a ver cada uno de ellos cómo son necesarios y cómo influyen en la vida del ser humano y sobre todo del cristiano. En la unidad número 2 vamos a ver la preocupación de Dios por el hombre integral. Una perspectiva bíblica sobre el cuerpo. Es un tema que vez tras vez en nuestras enseñanzas, en nuestros seminarios, en las predicaciones damos. Está mal cerrada la puerta, por eso, si alguien puede cerrarla, por favor. Que no es solamente el cuerpo y no es separado del espíritu y del alma. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, la perspectiva bíblica debe quedar muy, muy clara. Hay un escritor, un pastor y profesional psiquiatra que escribió en sus estudios que prácticamente el 70% de las personas que están internadas en alguna clínica u hospital tienen algún problema somático que tiene que ver con su ánimo, con su alma o con su espíritu y que se refleja en el cuerpo. Entonces, por eso tenemos que tener claramente cuál es la perspectiva que Dios en su palabra da del ser humano, que no es solo el cuerpo, sino que es espíritu, alma y cuerpo. En la unidad 3 vamos a ver sanando las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Son buenas? ¿Son malas? Como veíamos recién en los anillos del árbol, hay heridas emocionales. ¿Cuáles son las fuentes de esas heridas? Y la capacidad para manejar las tensiones que tenemos, primero nosotros y obviamente aquellos que vienen a nuestra consulta. Vamos a ver el proceso de la sanidad interior, la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo, abriendo las emociones, cómo crecemos emocionalmente, la paternidad de Dios en todo esto, sanando al Espíritu Santo, vamos a ver en la unidad 5, en la unidad 6 la sanidad de las relaciones, en la unidad 7 aconsejando y comprendiendo al prójimo, cómo comprender a los demás, el peligro de la proyección y algunos principios generales. Todo esto vamos a tratar de desarrollar, pero fundamentalmente vamos a comenzar con lo que es los 3 elementos del crecimiento. Si hay preguntas, vayan anotando y en un momento de la clase vamos a cortar para dar lugar a las preguntas, que generalmente surgen a cada rato cuando estamos viendo esto. Dice Juan 1.14. ¿Quién lo quiere buscar, Juan 1.14? Acá los que están presentes o allí. Y otro que busque primera de Juan 4.8. Vamos a leer estos textos y después los otros van a estar mencionados en el manual, pero quizás no lo tomamos en lectura hoy en clase. Sí les pido que los lean ustedes en sus casas si es que no los conocen estos textos. Son textos conocidos, muy utilizados. Pero vamos a leer el primero. Juan 1.14. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Nelly. Fuerte, a ver. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del ungido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y creo que es el versículo 16, a ver, 1.16, ¿qué dice? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Y qué más? A ver. Pues la ley por medio de Moisés fue dada para la gracia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, esto es muy interesante y muy importante para entender cómo Dios, mira, Dios es un Dios lleno de gracia y de verdad. Y cuenta una leyenda que en un planeta muy lejano de la Tierra, que había seres parecidos a los nuestros, dijeron, no podemos estar solos, tenemos que elegirnos un Dios. Alguien nos puso acá. Entonces se pusieron de acuerdo y todos trajeron qué Dios podía ser el que los representara. Entonces unos propusieron un Dios que se llamaba gracia,
donde todo era amor, todo era felicidad, todo era paz, todo flores, todo vivían como querían, hacían lo que se les antojaba, y bueno, lo pusieron en práctica y empezaron a seguir ese Dios. Pero claro, llegó un punto donde tanto amor, tanta paz, tanta libertad en el sentido de las, entre comillas, les faltó rumbo. Y cada uno tomó por su lado. Entonces otros dijeron, no, tenemos que buscar otro Dios que nos marque un poco el rumbo, y entonces trajeron el otro Dios que era verdad. Y a diferencia de gracia, verdad, les ponía todos los límites, todas las sanciones, todas las exigencias, todo estaba mal, todo no se podía hacer, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, bueno, la verdad que ni uno ni el otro nos viene bien. Uno porque no nos da una guía y el otro porque no se nos sofoca, nos mata, nos ahoga. Entonces dijeron, ¿qué tal si hacemos uno que sea toda gracia y toda verdad? Y en definitiva ese es el Evangelio. Si bien Dios es amor, el aspecto que Dios maneja o que quiere mostrarnos es su aspecto de relación. Pero para el crecimiento y para nuestra madurez es necesario conocer la verdad o la ley. Por eso el texto dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces nosotros aquí tenemos en nuestro manual qué sucede cuando la verdad, qué pasa cuando la verdad es sin gracia. Muchos de nosotros venimos de ambientes legalistas, donde exclusivamente se predicaba un evangelio justamente donde era todo ley. Y la verdad sin gracia es juicio. Y lamentablemente este ambiente es muy conocido y es muy sofocante, porque está constantemente trabajándonos con la culpa. No se puede vivir constantemente en un evangelio, entre comillas, solo de ley, solo de verdad. Muchos dicen, bueno, pero yo lo que digo es la verdad. Y siempre decimos esto, podés decir la verdad, pero hay que decirla con gracia. ¿Se acuerdan que siempre decimos el ejemplo de la manzana? Yo puedo alcanzarle a usted una manzana, si le gusta la manzana, se la alcanzo, se la doy, y es una manzana. Y le pregunto acá a Fernando, que está presente, le digo, Fernando, ¿te gusta la manzana? Me dice, quiero una manzana, y yo se la tiro por la cabeza. La manzana es la misma, pero una cosa es darlo con respeto, con amor, poniéndome en lugar del otro, y otra cosa es tirarle la verdad por la cabeza. Y eso es lo que nunca el Señor haría con nosotros y nos pide a nosotros que tampoco lo hagamos con los demás. Entonces, la verdad sin gracia es juicio. Y hay varios textos que nosotros tenemos acá, Romanos 3, 19 y 20. Vamos a leerlo uno para que podamos darnos cuenta, a ver si quiere leerlo alguno de los que están allí conectados. Romanos 3, 19 y 20. ¿Quién quiere leerlo allí de los que están en el éter, allá en el Zoom? Romanos 3, 19 y 20. Se habilita el sonido y nos lee el texto. ¿Quién lo tiene? A ver, Liliana Tomás, vamos. Va. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y el 20? Ya que por las obras de la ley ningún hombre, ningún ser humano, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y así están los textos donde nos marcan cuál es el propósito de la ley, y la ley está como para marcarnos justamente el problema del pecado del ser humano. La ley, dice nuestro manual, la ley o la verdad sin gracia destruye. Nadie puede crecer cuando la verdad es antepuesta a la gracia. Y acá viene, añade culpa. Estamos en la página 6. Añade culpa, ansiedad, dolor, resentimiento, ira.
La verdad sin gracia, según la Biblia, nos silencia, acrecienta el pecado, levanta pasiones pecaminosas, trae muerte, nos coloca bajo maldición, nos hace prisioneros, nos aleja de Cristo y nos juzga duramente. Porque para eso justamente vino el Señor, para mostrarnos su gracia. No es negar que el pecado está, no es negar. La ley marca el pecado, pero la gracia de Jesucristo nos limpió, nos perdonó y nos reconcilió para que ese pecado no tenga el poder de la muerte sobre nosotros. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque venimos de una cultura, tanto los que éramos católicos antes como los que venimos de iglesias evangélicas tradicionales, por nuestra forma latinoamericana, por nuestra fundacional, quienes nos colonizaron, siempre fue el manejo de la culpa. Entonces, estamos hablando en un ámbito religioso, pero si fuéramos en un ámbito social, sin religión, también está la culpa. Pero nosotros vamos a focalizarnos en esto. ¿Por qué tiene tanto efecto el poder de la culpa en las personas? Pregúntele usted a cualquiera que está por la calle, que anda por allí, y dice, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? ¿Y qué le dicen? Portarse bien, no, dígalo fuerte porque así escuchan acá los que están en el... Portarse bien. Y nosotros sabemos que no es así, porque por obra nadie puede ser salvo. Entonces es importante tener esto, que cualquier elemento que a nosotros nos marque, mucha gente vive toda su vida cristiana y dice, ¿esto es pecado, pastor? ¿Esto está bien, pastor? ¿Esto está mal? Fíjese usted si está bien o está mal. ¿Por qué le pide al pastor o a la pastora, no tiene discernimiento usted? Y entonces vivir una vida en la ley es vivir una vida sin gracia y sin Cristo. Porque Jesús es las dos cosas, es la ley y es la gracia. Cuidado, no es que Jesús vino a abolir la ley, lo dice la Biblia. Dice, yo no vine a abolir, vine a cumplirla y vino a darle el sentido espiritual profundo de para qué lo estaba. Y por eso nos mostró la gracia. Y la gracia sin verdad es licencia. Es lo que le pasaba a estos habitantes del otro planeta. Creyeron en un Dios de gracia, pero sin estructura, sin compromiso. La gracia no es no estar comprometidos. La gracia es estar conscientes de que lo que el Señor hizo por nosotros para salvarnos, nunca lo hubiéramos podido hacer. Ni nada que hagamos, como siempre decimos, ni nada que dejemos de hacer, hace que Dios nos ame más o menos. Pero entonces ya no estoy bajo un régimen de ley que me obliga, sino que lo que no hago de malo, no lo hago no porque Dios me va a castigar, no lo hago porque no le puedo fallar al corazón amoroso de Dios que me ha amado y que te ama tal como sos. ¿Usted lo cree esto? ¿Usted cree que Dios le ama tal como usted es? No, no mire a su esposo, a su esposa, mírese usted mismo. Los que están en pareja me miran, dicen, che, no, sí, te ama. Ahora, yo pregunto, ¿no? Y acá viene una cosa que nos cuesta muchísimo a todos nosotros. ¿Por qué si Dios nos ama tal como somos? Jesús nos ama tal como somos. Nosotros gastamos tanto tiempo de nuestra vida tratando que los demás sean como yo quiero que sean. ¿Me puede explicar? Entonces, porque la Biblia dice, ley, déjelos que sean lo que tienen que ser. Y si hay algo que tienen que cambiar, ¿sabe quién lo va a hacer cambiar? El Espíritu Santo. La palabra de Dios, la oración, el Espíritu Santo va a hacer la obra. No usted, no usted, ni yo, nadie, solamente el poder de Dios. No, porque vos... Acá una hermana le codió al esposo recién. ¿Viste? ¿Viste?
Jugando. Bueno, pero es tan importante esto, hermano, porque ahí es donde nosotros permitimos en nuestra relación. No se olviden que para en esta materia que hablamos del asesoramiento pastoral o en realidad de la vida cristiana, tenemos que ver esto como esencial. Si a vos el Señor te dio la luz primero, si el Señor a vos te iluminó y vos te arrepentiste, el Espíritu Santo hizo la obra en tu vida, bueno, sos el primero, tenés la obligación moral, espiritual, de amor, de que la otra persona, si no le amaneció Cristo todavía, esperarlo, tenerle paciencia. Por eso la gracia sin verdad es licencia. No se puede vivir de cualquier manera, pero sí entendiendo que esos límites son límites por amor. Acá en nuestro manual, en la página 7, está nuevamente, dice la barrera de la culpa. Dice la gracia y la verdad, una combinación sanadora, porque tratan con una de las principales barreras para el crecimiento, la culpa. Dificultades emocionales por ofensas recibidas o por ofensas ocasionadas. Como consecuencia de esta falta de amor, falta de obediencia, estamos escondidos en un mundo de culpa. Es tan agobiante vivir en ese es una tenaza, la culpa y la falta de perdón. Esas dos, la culpa y la falta de perdón, ahogan nuestra vida espiritual, ahogan nuestra alma, enferman nuestro cuerpo, entristecen nuestro espíritu. No somos libres cuando somos aprisionados por la culpa y por la falta de perdón. Que el tema del perdón lo vamos a ver aparte, va a salir a cada rato, pero evidentemente también es un tema importantísimo en el reino de Dios y en nuestras vidas. Pero no se deje dominar por la culpa. Y cuando algo, un pensamiento o alguna persona o alguien quiera traerle a usted y le quiere hacer sentir culpa, eso no es del Señor. Porque el único que da convicción y si hay algo constriñe con el pecado es el Espíritu Santo. Si hay algo que nos redarguye es el Espíritu Santo. Y nosotros somos llamados a arrepentirnos y si lo hacemos, el Señor nos perdona. Pero no le dé lugar más a la culpa. Y a veces hay personas que no se perdonan a sí mismos. Viven en estos anillos que veíamos del árbol, esos anillos están marcados con algún daño, quedó ahí, qué bueno, con algún daño, con alguna herida, y dices, si yo hubiera tal cosa, lo que no pudiste hacer, ya está. Y si te hicieron algo, hay que perdonar. Pero muchas personas no se perdonan a sí mismas. Dice, ¿cómo puede ser que yo me permití vivir y hacer o tal esto? ¿Cómo puede ser? Y viven en un mundo de culpa y no son libres. Y son cristianos. Por eso es importante entender que en la oración el pastor Hugo dijo de procesos. Nosotros entramos en nuestra vida cristiana en un proceso de arrepentimiento, en un proceso de conversión, en un proceso de santificación. Y vamos a ver que hay personas que en el camino del Señor les cuesta muchísimo o nos cuesta muchísimo avanzar. Y decimos, ¿cómo puede ser que si oramos, clamamos al Señor, oramos, hasta ayunamos, pedimos la intervención del Espíritu Santo y todo, y la persona por ahí hasta recibe el bautismo del Espíritu Santo y es llena del poder de Dios? Sin embargo, hay áreas en esos anillos de la vida que no están sanos. Y vuelven, y vuelven. Hay que poner la lupa en ese lugar. Y no valen los clichés, no valen las respuestas estereotipadas. Creo que hay hermanos que tienen respuesta estereotipada para todos, ¿no? Había un señor que fue a comer a Mostaza. ¿Conocen la firma Mostaza, la de esa hamburguesa?
Bueno, ¿cómo se llama acá? Mostaza. Bueno, ¿qué quiere decir que eso del sur? Está hablando Camuso. Ustedes ya saben que cuando el hermano Camuso habla, pasa un carro. Iba a comer y cuando está comiendo la hamburguesa con lechuga, tomate, queso, ketchup, huevo frito, va a morder y siente algo raro. Y levanta la tapa de la hamburguesa y había una cucaracha. Tiró todo, hizo un reclamo, bueno, obviamente un escándalo, y bueno, se fue de enojado y agarró y hizo una carta al presidente de Mostaza. Le escribió, ¿cómo puede ser? Denunció, ¿no es cierto?, que en el local de comida de tal ciudad me sirvieron así, había cucaracha. Entonces, reclamando todo. Bueno, a sorpresa de él, recibe, en realidad una carta no, era una carta escrita de las de antes, no los mails de ahora. Y en la carta le contesta el presidente, el director del SEO, pidiéndole disculpas, diciéndole que habían tomado medidas estrictas, habían sanitizado el local, que estaban poniendo en observación a los cocineros, a la limpieza, y que prácticamente iban a echar a todo el personal y que no se iba a repetir. Y bueno, entonces el hombre dice, bueno, por lo menos de algo sirvió a mi queja. Lo curioso fue que cuando él quiere doblar la carta, en vez de una hoja había dos. Es decir, vino la carta y atrás pegada otra hoja que con lápiz decía, contestar con el tema de las cucarachas. Es decir, que la empresa ya estaba acostumbrada a contestar los reclamos respecto a las cucarachas. O sea, había una carta que contestaba el problema de las cucarachas, otro que contestaba el problema de la comida podrida, otro que contestaba el problema de cualquier cosa, y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Vienen y nos dicen, pastor, me pasa esto. Vamos a orar, hermanita, vamos a orar. Tengo hambre, vamos a orar. No tengo trabajo, vamos a orar. No, estoy enfermo, vamos a orar. Y ahí queda. Eso no alcanza. Eso no alcanza. Y esa es la pericia que tiene que tener el hermano o la hermana que está dando un asesoramiento bíblico pastoral. Decir, ¿por dónde viene la cosa acá? ¿Alcanza solo con decirle, vamos a orar? Acá se ríen, yo no sé cómo están ustedes allá, pero acá se miran, se ríen, como diciendo, y no alcanza. No, no alcanza. Hay hambre. Hay hambre, contesta la pastora. A ver si podemos volver a recuperar, porque acá se quedó trabada la... Pero no quiero tocar nada, porque si toco nos vamos a desconectar. A ver, vamos a ver una cosita acá. Permítanme cerrar. No pasa nada. Se nos desconectó acá la pantalla donde los hermanos lo veían a ustedes. Ese es el tema. Y yo quisiera que los vean. A ver. No pasa nada. No los ve tampoco. Bueno. Aunque algunos están conectados y tampoco los vemos, pero... Muy bien. ¿Y cuál es el otro elemento que une los dos? El tiempo. El tiempo. Ahora está la frase que dice el tiempo todo lo cura. ¿Y es verdad eso? El tiempo no todo lo cura. No, no siempre es así. No siempre es así, exactamente. No, el tiempo no cura. Claro, ¿cómo manejamos ese aspecto? Claro, porque algunos dicen, bueno, vamos a esperar, hermano, vamos a esperar, ya va a cambiar, o ya se van a solucionar las cosas, y así. No, tenemos que utilizar lo que Jesús recomendó. Dice, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella. No lo halló. Dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Entonces el cuidador le dice al Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella, le eche abono y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala.
Hay un tiempo que es el tiempo redentor. Estos anillos que marcan nuestras heridas, nuestras cicatrices internas, nuestros fracasos, nuestras realidades truncas, todo aquello que hubiéramos querido que fuera y no fue, y que han quedado escondidos en nuestro interior, el abandono, la desidia, todo lo que a usted se le ocurra que puede haber pasado, usted lo deja allí escondido. Bueno, y su vida espiritual no está dando fruto, su vida no tiene fruto. Entonces, ¿qué es el consejo que pide acá? Un año más. Pero no un año más sin hacer nada. Un año más cavando alrededor ablandando la tierra, no sacando lo que pueda estar escondido alrededor de la planta, de esa higuera, y que pueda estar estorbando el crecimiento. Yo no sé cuánto ustedes conocen la vida del campo o de las plantas, pero es importante hacer ese cuidado. Ablandar la tierra, dice, abonarla y esperar. Lo mismo pasa con esos recuerdos, vamos a ir después con el avance de nuestra materia, pero esto sale ahora. Ese recuerdo que yo tengo atrás, eso que, aunque vine al Señor, el Señor realmente creo que me perdonó todos mis pecados, hay un recuerdo que vuelve y vuelve y vuelve. Tengo que traerlo a la realidad y ponérselo en las manos del Señor. Decirle, Señor, yo creo que esta herida, este pecado, esta situación, tú ya la pagaste, tú ya la venciste en la cruz del Calvario. Cuando yo me entregué a ti, ya tú lo resolviste. Necesito ponerlo en tu presencia. Un engaño, un divorcio, una estafa, una pérdida, una mentira, lo que quiera, lo que fuera. Señor, te lo traigo a ti y te pido que sea tu Espíritu Santo el que obre. Y déjelo ahí. No lo vuelvo a guardar con ese mismo sentido de culpa, con ese sentido de rencor, de dolor, de amargura. Porque si no, vuelve al lugar que estaba. Y el tiempo redentor, ese es el tiempo que pedía el cuidador de la higuera, no tiene efecto. Entonces, si tú lo guardas, es el mal tiempo. Y el mal tiempo es el tiempo que no produce una sanidad. ¿Sabes cuántas personas hay que debido a estas cicatrices en sus vidas, estos fracasos en su niñez, en su trato, tienen una baja estima de sí mismos? ¿Cuántas personas padecen, inclusive siendo cristianas, en sentirse inferiores a los demás? Hubo un retiro de mujeres y compartían los pastores que habían hecho los talleres, que uno de ellos, el doctor Dobson. Dobson es un escritor cristiano muy conocido, que fue uno de el que escribió uno de los libros muy buenos, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un profesional, cristiano, pastor, de año escritor. Y él cuenta que le dieron 10 opciones a las hermanas que estaban en ese retiro, de decir, ¿qué de esto a usted le causa mayor tensión en su vida? Que es como que no lo puede superar. Y entonces hablaban de un engaño, del tema económico, del sentirse solo o sola, bueno, 10. Entre ellas, la baja autoestima. ¿Saben qué lugar salió? Entre los primeros 3. Y eso es una herida en ese anillo del árbol que si no se trae a la presencia del Señor, nunca se sana. Y personas con baja estima muchas veces se disfrazan espiritualmente de grandes héroes espirituales y lo que están escondiendo es su gran falta de estima.
Esto no tiene nada que ver con un humanismo que te dice el pensamiento positivo. No, tú puedes, dale, dale. No, 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 no. Estos son heridas que en las personas no las dejan salir adelante, no las dejan sanar ni crecer. Y a veces están muy bien disfrazadas debajo de la cáscara del árbol que decíamos hoy al principio. Así que el buen tiempo es el que sacamos esos anillos lastimados y se los ponemos al Señor, y el mal tiempo es en donde lo escondemos. Por eso la gracia, la verdad y el tiempo juntos es el remedio que nosotros podemos utilizar para que nuestra vida cristiana madure, crezca, se sane. Que, por ejemplo, el proceso. Acá es muy importante entender los procesos que Dios tiene en nuestra vida. ¿Se acuerda cuando Jesús estuvo con Pedro? Y Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a dejar matar? No, yo voy a ir contigo a la cruz. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, ¿vos querés ir conmigo a la cruz? ¿Sabes qué va a pasar? Antes que el gallo cante, me vas a negar. Y le dijo, en otra oportunidad dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Era por eso, era por la negación. Y le dijo el Señor, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este es el trato que el Señor tiene con nuestras vidas. Respeta los procesos. Sabe que yo le voy a fallar. Sabe que vos le vas a fallar. Pero Él rogó por nosotros. Y dice que el Señor, cuando Pedro le negó, lo miró. Yo me imagino la mirada de Jesús a Pedro. Era terrible, ¿no es cierto? Y bueno, la misma mirada es cuando nosotros le fallamos al Señor, pero Él ya oró y nos comprende y nos da una nueva oportunidad. Y eso es lo que nosotros debemos rogar y pedirle al Señor que se haga real en la vida de nuestras iglesias, de nuestros hermanos, ponernos en el lugar del otro, entender que también el otro está atravesando un proceso, que no es todo instantáneo. Mucha de la culpa, en este buen sentido, porque es culpa al fin, que debemos asumir los pastores, por lo menos los pastores de muchos años, que hemos predicado un evangelio en un tiempo donde decía, venga que Cristo es la solución de todos sus problemas. Cristo solucionaba todo, te sana, te prospera, te ayuda, y muchas veces sí, y muchas veces no. Y no entendíamos este proceso, que es el proceso de que Dios está trabajando con nosotros. Así que cuando usted tenga que ver con alguien, piense que esa otra persona también necesita el proceso del Señor. Que Dios está trabajando en su vida. Había uno que decía, habría que ir con un cartelito que diga por acá adelante, ténganme paciencia, el Señor todavía no terminó conmigo. Y otros lo deberían tener por delante, por detrás, por todos lados, ¿no? Porque cada vez que no digo a quién, pero bueno, usted se imagina, nuestro amigo. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Acá en la clase? Yo pensaba en el tema de la resignación. A ver si lo puedo dar vuelta para que te vean sin que se corte. A ver. ¿Ahí lo ven? ¿Al hermano Manuel? Sí. Bueno. Sí, lo vemos. Resignación, digo, ¿y cómo puede ser eso un obstáculo para entrar en ese o permitir que el Señor esté trabajando como trabaja con la viña, ¿verdad? ¿Y qué es la resignación? ¿De quién? Lo pensaba por el hecho que muchas veces se escucha, yo soy así. Ah. ¿Verdad? Como sin la esperanza del cambio, sin la posibilidad de cambiar. Entonces veo que, o analizo yo que por ahí la resignación es algo que
que se genera en nuestros corazones, en nuestras vidas, como mirando hacia atrás, y todo ese pasado como que no lo podemos cambiar, no lo podemos revertir. En alguna medida es verdad, se mencionó, pero en otra medida, si le permitimos al Señor, con estas herramientas de gracia y de verdad, puede llegar a haber un cambio, una transformación. Ahora yo pregunto, ¿es resignación? ¿Es según como decís? Porque la frase que vos dijiste, yo soy así, Sí. eso no es resignación, eso es tosudez. Bueno, Resignación es, no sé qué voy a hacer con mi vida, no puedo cambiar. Eso es resignación. En cambio, el que dice, bueno, es lo que hay. Bueno, eso es lo que está mal. ¿Se entiende? Una cosa es reconocer que, bueno, y tampoco aceptar la resignación, pero hay diferencia. Resignarse es como que no hay tener esperanza. Y nosotros en la fe creemos que la esperanza es lo más importante. Pero en el trabajo con las personas entendamos que hay un proceso de parte del Señor. Y está muy bien no bajar los brazos, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros. Él cuida a sus hijos. ¿Alguna pregunta más? Cuando es así, ya sabemos lo que pasa, ¿no? O se entendió todo, o no entendimos, o no. Bendito Pastor, sea. Sí, Alcira, sí, pastora, ¿cómo le va? Qué lástima que no. A ver, vamos a ver si lo pueden ver acá. A ver, aguárdenme un minuto. No se me vayan del canal. Espera un cachito, ¿eh? No se me vayan del canal. Se escape. Sí, gracias. Se fueron todos. Ahí vuelve, a ver. bueno, Tengan paciencia, esperen. no, Ahí bueno, está. Y ahora, ¿cómo lo veo? Ahí está, volvimos. Así los ven, así lo ven. Sí, pastor, ahora sí. bueno, digo que muchas veces vivimos, es como que nos acostumbramos a vivir de determinada manera, llevando cosas, llevando cargas, y justamente no, eh, es como que nosotros no le damos al Señor el lugar para que esté obrando en nosotros. Él nos da ese tiempo de gracia, de verdad, ¿no? Y para poder ir cambiando ciertas cosas, sanando ciertas cosas, pero hasta que no le damos el lugar al Señor, realmente le entregamos todo eso que cargamos, no puede haber un cambio. Y sin embargo, cuando estamos en el Señor y venimos al Señor, deben existir los cambios, porque para eso vino el Señor a nuestra vida. Porque no nos podemos quedar como estamos. Pero tiene que haber esa entrega total al Señor, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta, entregarle, porque a veces nos parece que podemos solos. Sin embargo, nada podemos sin el Señor, ¿no? Sin esa gracia, sin ese amor que nos cubra y nos sane. Existe. Perfecto, excelente. Sí, estamos de acuerdo. No podemos solos. No necesitamos. Porque eso lo vivimos, cada uno de lo que hemos, y todavía falta obrar en nosotros, pero eso lo pudimos vivenciar. Cuántas cosas el Señor nos ha sanado que traíamos de la niñez. Eso, Y después de varios años en el Señor, cuando entendimos la palabra, la obra que el Señor hace, ahí pudimos comenzar ese tiempo de sanidad, de obrar del Señor en nuestra vida. es el tiempo redentor, es el tiempo que verdaderamente se toma en cuenta Claro. para la sanación. Por eso
cuando los hermanos, cuando las hermanas, cuando la gente viene a nuestro lugar y podemos hablar con ellos, y ellos nos cuentan sus situaciones, tratar de entender en qué parte de ese tiempo está. Si la persona todavía está con su recuerdo, con su anillo roto escondido y no sacado a la luz. Lo de la culpa que hablamos hoy y lo de la falta de perdón. Curiosamente nosotros vivimos predicando del perdón de Dios. Vivimos predicando de que el Señor nos ha perdonado y que no se acuerda más de nuestras maldades. Sin embargo, a nosotros nos cuesta muchísimo perdonar a otros, a nosotros nos cuesta muchísimo perdonar a otros, a nosotros nos cuesta muchísimo perdonarnos a nosotros mismos, y eso es justamente lo que tenemos que pedir al Señor. Señor, ayúdanos a ser verdaderos perdonadores, porque quien se beneficia cuando uno perdona es uno. Yo siempre le digo a los hermanos, la receta en la Biblia está. Si tú ves a tu hermano que peca contra ti, ve y estando tú y él solo, arreglen las cosas. Y es lo mejor que se puede hacer. Y va a ver cómo después fluye, es una bendición, y se rompen las cadenas y se desarman todos esos escudos y esas barreras espirituales mentirosas del enemigo. Y recuerden que en nuestro trabajo de pastoreo y de asesoramiento pastoral tiene mucho que ver la sanidad de las relaciones. Ya lo vamos a ver estas noches. Lo mismo que hay personas que no pueden terminar de perdonar a sus padres, o a sus hermanos, a su familia, cosas que le han pasado en su niñez o en su adolescencia, cosas que han vivido. Bueno, esto es lo que necesitamos. Una iglesia perdonadora, restauradora, sanadora, con hombres y mujeres sanados. Con hombres y mujeres sanados. No que no reconocemos nuestra deficiencia, sí que reconocemos, pero también reconocemos que se lo hemos llevado al Señor y el Señor nos ha sanado y nos ha liberado. Para liberar a otros, para sanar a otros. ¿Sí? No le viva echando la culpa al diablo. O al otro, a su mujer, la mujer que tú me diste. Siempre el otro es el problema, ¿no? Siempre el otro. Fíjense ustedes los políticos, ¿ven lo que pasó con las elecciones? No, fulano ganó porque el otro no, porque el otro no, porque el otro... Siempre el otro el problema. Nunca somos nosotros. Claro, siempre buscamos un culpable. Y bueno, ahí está. ¿Ve? ¿Para qué? Justamente, ¿ve? Para echarle ¿qué cosa? La culpa. ¿Y vieron qué pesada es la carga de la culpa? Entonces, por eso nosotros tenemos que liberar nuestro peso, nuestra culpa, para ser liberadores de la culpa de otros, ayudarlos a que se liberen y no lleven más pesada carga que la que ya de por sí llevamos todos los días. Bueno, entonces como no hay preguntas, mire qué fácil que fue la primera clase. Así que para mañana vamos a traer... Podemos dar la unidad 2, ¿quieren? Damos la unidad 2. ¿Vos querés avanzar con la unidad 2? Pero damos la unidad. La Pastor, unidad 2. Sí, ¿quién quiere preguntar? No. no Liliana. solamente quería hacer un aporte, Liliana. Sí, ahí te ven. Sí, sí, acá están. Sí, bendiciones, Lilia. hermanos, para todos. Quería hacer un aporte cuando usted se refería a la baja autoestima. Y un ejemplo bíblico lo tenemos en Saúl, que era un líder, que Dios tenía un propósito con él, que lo eligió como rey. Y a causa de su baja autoestima, él desobedeció a Dios, que prefirió obedecerle, o sea, él prefirió quedar bien con los hombres antes que obedecer a Dios, y eso fue la caída de su reinado y de todo el propósito bueno que Dios tenía con él. Y qué importante comprender también esto de la autoestima, ¿no? De que en Dios podemos nosotros también sanar si hay baja autoestima,
y también cómo equilibrar, porque también puede estar el otro problema de un exceso de autoestima, Gracias. pero en Dios encontramos realmente el equilibrio. Solamente hacer ese aporte. Gracias. Y que la baja Gracias. autoestima es un ciclo que se repite, que es lo que veíamos en Saúl. Exactamente, gracias. Sí, sí, por eso es muy importante trabajarlo. Si uno reconoce que le pasa eso, bueno, justamente, muy buen ejemplo bíblico. Sí, acá Ailén levantó la mano. Sí, Ailén, dale. Hola Carlos, buenas noches a todos. Yo quería consultar si esto de la verdad sin gracia, que dice que es juicio, que es lo que solemos hacer, no sé, entre los seres humanos, tiene que ver también como cuando uno tiene mucho conocimiento a veces y ese conocimiento no baja, o sea, estudiamos mucho, sabemos mucho, conocemos la palabra, la hacemos ley, digamos, y no hay corazón en ese. Es como decías hace un rato, es como ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio ojo. ¿Se trata de eso cuando dice juicio? Claro, bueno, juicio tiene que ver con todo. Cuando vos juzgás a alguien, la Biblia nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Claro. Tiene, bueno, en un aspecto de lo que vos consultás, era la gran lucha que tenía Jesús con los maestros de la ley, que ellos creían que por conocer la ley de Dios, estaban por sobre el pueblo y sobre los que estaban en necesidad. Capítulo 2 de Romanos, gracias. En capítulo 2 de Romanos habla, ¿no es cierto?, que el justo juicio de Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otros? ¿No? En Romanos 2, del versículo 1 Sí. al 16. Pero es posible que cuando, también con la conversión, personas que por ahí nunca se terminan convirtiendo, no hace falta que uno conozca la palabra de memoria y si no la pone en práctica, si no baja, pero tener conciencia de que también a la otra persona está atravesando un proceso de parte de Dios. ¿Sí? Y que lo más importante es permitir que lo que la palabra de Dios tenga que hacer, purificar, limpiar, trabajar, como dice la palabra, que es agua pura, va limpiando, bueno, obviamente que baja el corazón, indispensable que baje el corazón. Y a los hechos, que Claro. si baja el corazón, tiene que bajar a la acción, a los hechos, ¿no? Como hoy escuchábamos del buen samaritano. Bien. Bueno, lo que nos proponía nuestro hermano Jorge Camuso respecto de la unidad es la preocupación de Dios por el hombre integral. Dice nuestro manual, página 9. Tomemos ahora la perspectiva que observa a la persona como un ser indivisible, espíritu, alma y cuerpo. No deben ser nunca considerados en forma separada. Están interrelacionados y son interdependientes. El hombre como ser espiritual. La preocupación de Dios, que menciona el texto bíblico de Hebreos 12, 14 y 16, la caída, como hemos visto, nos afectó al ser total. Romanos 6, 23, bueno, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En la salvación no se preocupa solo por el alma, sino por todo el ser. Primera de Tesalonicenses 5, 23 dice, todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. La perspectiva bíblica del cuerpo es que Dios está verdaderamente ocupado por nuestro bienestar físico, y ahí están los textos. La herencia original no solo consistía en la inocencia, sino también en la salud. Como consecuencia del pecado entró la muerte, la enfermedad, la ruina. En la obra de la cruz Jesucristo redimió, compró, pagó, expió por nuestro cuerpo también. Y la resurrección, no se olviden que siempre recalcamos esto, la resurrección es resurrección del cuerpo que se encuentra con nuestra alma y nuestro espíritu. Vamos a resucitar en cuerpo, transformado, celestial, glorificado. Así que es muy importante esto y siempre lo vemos en otras materias cuando hablamos
del gnosticismo, del pensamiento griego, que era separar la materia, ¿no?, el cuerpo, y que el alma era lo supremo, lo mejor. Y en la enseñanza bíblica no se concibe la separación. Todo es un ser integral. Y acá cuando dice Dios no se preocupa solo por el alma, venimos justamente de una enseñanza que tiene que ver con fundamento teológico, donde la preocupación es salvar las almas. Y esto no es inocente. Por eso yo quería tomarme un poquito más de tiempo para dar esto. No es hablar de la salvación de las almas solamente. Vieron que estamos acostumbrados a decir, bueno, vamos a salvar las almas, el Señor vino a salvar nuestras almas. No, el Señor vino a salvar a toda la persona en su integralidad, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos de alma, está en contraposición del resto del ser. ¿Pero en qué se fundamenta? Esto proviene de lo que fue un movimiento en los Estados Unidos a principios del siglo mediados del siglo XIX, donde se predicaba el evangelicalismo, que era ante la premura de anunciar el evangelio por las misiones, no solo estadounidenses, pero fundamentalmente nació allí, era de proclamar el evangelio. Y que la palabra evangelizar se tomaba solamente con proclama. Y nosotros sabemos que evangelizar implica más que solo proclamar. Significa proclamar, enseñar, comunión, diaconía, culto. Entonces, se centraban solo en la prédica y no en la acción concreta de ver la integralidad del ser humano. Y allí estaban las dos posiciones. Una, predicar, proclamar solamente para que las personas conozcan a Cristo y que no puedan decir que el día de mañana nadie le habló del Señor. Y la otra postura es que solamente con hacer obra social, poner orfanatos, hospitales, guarderías, colegios, con eso se cumplía el evangelio del reino. Entonces, ninguna de las dos posturas está plenamente abarcando la salvación integral, sino que es hacer una cosa y también la otra. Siempre lo hemos dicho esto. Nosotros creemos en que en la mayordomía y el diaconado, el servicio al prójimo, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, es tarea, es mandato del Señor. Cuando hablamos de evangelizar, estamos hablando de proclamar el evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, tener comunión, adorar a Dios en los cultos, liturgia. 5 palabras. No está completo el evangelio integral, por eso es importante la perspectiva de esto, sino vemos todo eso, todo, espíritu, alma, cuerpo, tiene que ver con todo esto. Muchos decían que por eso se quejaban los hermanos, como dijimos al principio. Bueno, vamos a orar, hermano, tiene hambre, bueno, vamos a orar que el Señor te provea. ¿Sabe cuántas veces, en cuántos lugares es así? ¿Sigue siendo así? Si está enfermo el hermano, ¿qué dice la Biblia que hay que hacer? Mandarlo al médico, ¿no? Además de orar y además de que vaya al médico, hay que visitarlo. Si el hermano está solo, si la gente está sola, ¿qué hay que hacer? Tratar de darle compañía, ¿no? ¿O estoy equivocado? O orar a la distancia. Yo entiendo que hoy WhatsApp, todo esto sirve, pero si mi hermano está en necesidad, tenemos que estar al lado del que está en necesidad. De cualquiera que sea. Pero la palabra de Dios dice, hagan el bien, hagan buenas obras, procuren, pero primeramente a la familia de la fe. Y a veces nos preocupamos más por los de afuera que por los de adentro.
Así que todo es un desafío en este asesoramiento pastoral que tenemos. Cambiaron algunas caras, no sé, están cansados, miran, acá no, acá están todos radiantes, les digo, acá están florecientes, miren, están todos contentos, están acá. A otros lo vemos muy pensativos. Bueno, es parte de la catarsis que uno tiene que hacer, porque es constante la revisión que nos tenemos que llamar. Sanadores, sanados. Sí, tiene que ser así. Ya lo vamos a ver en estos días. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Mañana comenzamos sanando las emociones. Vaya viendo qué son las emociones. Que el Señor nos ayude realmente. Qué gran desafío que nos da el Señor. Y acuérdese, los anillos del árbol, vamos a llevárselo al Señor sin cáscara, sin cáscara. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, en esta noche, en esta oportunidad preciosa de unirnos, de reunirnos para escudriñar tus palabras, para poder estar analizando estas profundidades, Señor, que siempre tu Espíritu Santo nos trae una y otra vez. Bendecimos a los hermanos presentes, bendecimos a los hermanos que se han conectado a través del Zoom, que sea tu palabra, siga trabajando en nosotros. Tenemos anillos rotos, tenemos, Señor, heridas, cicatrices, golpes, pero solamente con tu intervención, Señor, con el aceite de tu Espíritu Santo, con que reconozcamos que debemos traértelas a ti para que el tiempo sanador, el tiempo redentor pueda obrar, Señor, pueda sanarnos para ser personas maduras, completas en Cristo, reconociendo que siempre vamos a necesitar, pero que tú estás a nuestro lado y que tú sigues trabajando con nosotros. Bendecimos a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos encontramos mañana. Bueno, mañana volvemos a pasar el link para los que se conectan. Bendiciones a todos.